18:23 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Horacio, con qué continuamos. Continuamos con un pequeño análisis que creo que es importante para que la gente empiece a cobrar dimensión que hay detrás de los grandes relatos ecologistas. Porque días atrás se había anunciado con gran preocupación por parte de la media internacional que la capacidad de los humanos estaba llegando a su límite cuando se había alcanzado el número de 8.000 millones de personas dentro del planeta Tierra. Podemos empezar a poner en contexto esto, porque ciertamente en la década de 1970 ya el ecologismo, a partir de la obra de Rachel Carson, La Primavera Silenciosa, pero acompañada por obras anteriores, pensemos, por ejemplo, bueno, La Primavera Silenciosa es 1962, pero pensemos La Bomba Demográfica en 1968 de Paul Ehrlich, las obras de Garrett Hardin, las obras de William Vogel, ya vaticinaban este peligro de la reproducción a escala mundial. A tal punto que las primeras conferencias demográficas en el planeta se dieron en torno a la gran preocupación por la altísima tasa de natalidad que tenía América Latina y China. Y este sentido no refiero solo a lo conocido en 1974, sino a la conferencia de Ginebra en 1927, haciéndose eco ya de los postulados de Ernst Haeckel, creador de la palabra ecología. Entonces, lo que es cierto es que ya en 1970 se consolida este movimiento antinatalista en nombre del ecologismo. Así pues, esta corriente ideológica empezó a propagar sus tesis en los medios de comunicación, alertando sobre un futuro de escasez y de catástrofes ambientales, tal como se puede ver en la película Finch, donde nunca se podría materializar un paraíso venidero si no se tomaba tiempo una medida de control exacerbada sobre las tasas demográficas, sobre todo en naciones emergentes. Entonces vemos que allí aparece de repente el Club de Roma, que predecía que muchos de estos recursos naturales se iban a agotar hacia 1980, o aparece también el biólogo Paul Ehrlich, autor de la bomba demográfica, que profetizaba una implosión demográfica causada por las hambrunas que provocaría el acelerado crecimiento de la población, similar a la tesis que algunos han sabido vincular a Thomas Malthus. Ante tales perspectivas, se popularizó una nueva línea de ataque contra el sistema occidental, donde ya no solamente se cuestionaba la eficacia productiva, sino que se ponía en tela de juicio la sostenibilidad que iba a tener el sistema occidental sobre el planeta Tierra. La única salida que ofrecían desde el ecologismo era el decrecimiento, curiosamente apañado por la deconstrucción de todos los estándares, no solo productivos, sino culturales, religiosos y educativos de esta parte del mundo. Los modelos que propone el ecologismo ya pronosticaban que una vez cada 10 años habría una merma significativa de recursos naturales y esto imposibilitaría sostener una economía con una población creciente. Hoy se puede observar que han pasado 50 años y aquel discurso sigue vigente e imperante a escala global. Ya no solamente es el delirio anticapitalista de Naomi Klein o de activistas como Greta Thunberg, sino que también son argumentos que se abrazan con la eugenesia, como se está observando en este momento en Holanda, en Bélgica o en Canadá, o con la sustitución de la inmigración, como se puede observar en este momento en Italia o España. Abrazan también el pacifismo y el desarme nuclear propuesto por Petra Kelly en naciones como Alemania. Y se abraza también el reemplazo del hijo por el animal a través de las tesis de Peter Singer y Stephen Wise, donde naciones como Estados Unidos empiezan a mostrar un descenso drástico de las tasas de natalidad que merece tener una nación en promedio para sostenibilidad, es decir, 2,1. Todo esto siempre en congruencia con los objetivos que plantean los líderes mundiales en las cumbres climáticas de las conferencias de parte, tal como sucedió recientemente en la COP27 acogida en Egipto. Unos y otros, feministas, ecologistas, transhumanistas, coinciden en el diagnóstico de que la humanidad se dirige hacia el colapso del planeta y esbozan propuestas similares, obviando que son precisamente los países con un menor grado de capitalismo, o mejor dicho, con un menor resguardo de la propiedad privada, lo que más daño están generando los entornos naturales. Ejemplo concreto se puede observar China,
que, de acuerdo a estimaciones de la propia ONU, es el país con mayor emisión de CO2. Curiosamente, China es quien hoy ostenta el monopolio de los paneles solares, mientras que se abastece de energía a base de carbón, lo cual demuestra la gran hipocresía de los ecologistas. Pero bien, en los últimos tiempos también se ha conocido una serie de desarrollos que refutan las premisas y pronósticos que muestran este colapso demográfico. El primero de ellos tiene que ver con la supuesta dicotomía que hay entre crecimiento demográfico y sostenibilidad de los modelos socioeconómicos. Hace días atrás, la División de las Poblaciones de las Naciones Unidas certificó que la población mundial ya superaba el umbral de 8.000 millones de personas. En teoría, ese crecimiento era incompatible con el desarrollo socioeconómico occidental. Sin embargo, la propia ONU ha reconocido que el porcentaje mundial de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza no solo no ha ido a más coincidencia con el aumento de la población, sino que se ha desplomado. ¿Qué quiere decir esto? Hay más personas en el mundo, pero a su vez hay menos pobres. Para ser más precisos, en 1970 la tasa de pobreza era del 45%, mientras que en los últimos datos publicados por la propia ONU, este ratio está por debajo del 10%. Por lo tanto, aunque la Tierra tiene hoy 2 veces más habitantes que hace medio siglo, la pobreza se ha reducido en este medio siglo en más de un 75% durante el mismo periodo. No solo eso, desde 1970 hasta hoy la esperanza de vida ha subido para el conjunto de población de 58 a 66 años, mientras que el PBI per cápita ha pasado de $6.000 a $16.000. Este desempeño enlaza además, y recordando por cierto, la apuesta que pierde Paul Ehrlich cuando sostenía que se iban a acabar determinados minerales a causa del crecimiento poblacional, lo cual se demostró que no funciona así la economía porque aparece la oferta sustitutiva. A esto se debe agregar también un segundo aspecto, y que también se ha demostrado la refutación de este mito de la sobrepoblación. El de la escasez de los supuestos recursos naturales, principalmente materias primas, minerales, combustibles. No hay que olvidar que desde 1970 se ha hablado mucho del último barril del petróleo, acompañado de pronósticos catastróficos como la glaciación global que se avecinaba en 1980. Pero en realidad sucedió de manera muy distinta. Como lo demuestra el índice de abundancia que elabora el economista Julian Simon, el stock de reservas probadas de las 50 materias primas más empleadas por el hombre no solo no se ha reducido, sino que se ha multiplicado por 5 durante las últimas décadas. Así, por cada punto de crecimiento demográfico, ha habido 2 puntos de aumento en el volumen de los recursos naturales al alcance del hombre, lo cual demuestra la gran mentira de estos 8.000 millones de seres humanos que son causa del desastre natural. Por lo tanto, en vez de seguir instalando una mentalidad antinatalista y pesimista, que el planeta es visto como una suerte de enemigo hostil al cual el ser humano le debe reverencia y adoración, es preciso considerar la gran campaña corporativista que hay detrás de personajes como Paul Ehrlich o Greta Thunberg o Bill Gates o Naomi Klein, que en última instancia lo que están promoviendo es simplemente un comunismo a nivel global a partir del relato, un relato que se funda principalmente en el miedo, porque la verdad es que simplemente no hay ningún peligro en lo más mínimo de que las personas se sigan reproduciendo y, como diría un economista muy conocido, primero los datos. Y aquí están los datos. Nada más, caballeros, y muchísimas gracias. Les recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la_resistencia. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.